¿Cómo es posible que los partidos políticos sean, la gran mayoría de ellos, simple y llanamente organizaciones criminales? Quiero ser un poco personal hoy día. Cumplo 71 años y es una edad que uno ya no sabe si celebrar o preocuparse, porque es inevitable que cuando uno llega a esta edad eventual, como nos pasó en la pandemia, ¿no? Creo a todos, ahí nos igualó en edad, ¿no? A todos nos apareció la muerte como una posibilidad. Y la muerte es algo inexorable, es algo que nos espera a todos inevitablemente y es algo en lo que no pensamos. Tratamos de sacarlo de nuestra mente como si no fuera a ocurrir cuando es inevitable, y eso nos da una perspectiva equívoca de la vida. Porque si pensamos en que finalmente nuestros días están contados, le damos mayor valor a nuestro tiempo, a nuestras compañías, al uso de nuestra energía, nuestras prioridades. Y yo creo que por eso no debemos perder, no solamente las personas como yo, a los que no nos queda mucho por delante, sino a partir de la pandemia para todos, el reflexionar sobre que en algún momento vamos a perder esto que es lo más preciado que tenemos, que es la vida, y que lo mejor que podemos hacer es utilizarla de la mejor manera, utilizar este tiempo que tenemos de la mejor manera, rodeándonos de la gente que nos haga feliz e, insisto, ocupando nuestras energías, nuestra vitalidad, nuestros talentos, si los tuviéramos, para hacer aquello que nos haga felices. Y de paso, comprometernos con nuestro tiempo, porque finalmente somos parte de una civilización. Durante mucho tiempo hubo la discusión sobre qué era lo que había permitido que el ser humano prevaleciera, la especie humana sobre otras especies. Y la respuesta, ¿éramos los más fuertes? No, no éramos los más fuertes. Éramos los que habíamos desarrollado la capacidad, no solo la inteligencia, sino la capacidad de resolver de manera colectiva las necesidades individuales, que habíamos desarrollado esa capacidad extraordinaria de, con la acumulación de la energía de todos, resolver las necesidades de cada individuo. Y eso nos permitió resistir los cataclismos y las catástrofes por las que ha atravesado nuestro planeta. Pero a estas alturas de la vida yo creo que lamentablemente esa perspectiva la hemos perdido. Hemos construido un mundo del que se lamentaba Ernesto Sábato en sus últimos días, del que hablaba en su libro Incertidumbre hace poco Francisco Sagasti. Hemos construido un mundo terriblemente injusto, donde la riqueza está concentrada en manos de unos pocos y la inmensa mayoría de la sociedad no disfruta de los beneficios del extraordinario desarrollo de la tecnología y del conocimiento humano. Lo que hemos avanzado en términos de sabiduría como civilización debería ser más que suficiente, no solo para que en el mundo no hayan guerras, sino para que vivamos en un mundo más feliz para todos o para la inmensa mayoría de quienes habitamos en este planeta, y lamentablemente no es así. Hay algo que hemos hecho mal y yo creo que eso nos alcanza como generación. Yo sé, por ejemplo, Alan García y Javier Díaz Canseco, que eran dos personas con ideologías muy distintas, pero más cercanos en muchas cosas en los orígenes de sus partidos, de lo que ellos piensan. Yo tuve por diferentes circunstancias y razones de seguir sus procesos de alguna manera personales. Y creo que siendo ellos mayores que yo, al final, yo siempre que fui un agrandado desde chico, siento que pertenezco a una generación que es la de ellos, que finalmente la considero la nuestra, que es una generación que ha fracasado. Y ha fracasado porque yo no puedo hablar del Perú de hoy, del Perú de esta semana, donde hoy dan de baja a 2 coroneles
el coronel Colchado, ¿no es cierto? Y el coronel Lozano, René Ibica para sus amigos, a quienes aplaudían, ¿se acuerdan ustedes? Cuando allanaban el despacho presidencial de Castillo eran héroes. Ahora son villanos porque se atrevieron a meterse con la señora Dina Boluarte, que está ella ahora en el poder. La idea era que la investigación era contra el poder, no contra uno que estuviera en el poder, contra cualquiera que estuviera en el poder y traicionara la confianza ciudadana. Y en estos mismos días ha desaparecido la fiscalía que se creó con mucho entusiasmo para luchar contra la corrupción, contra el poder. Ya dejó de ser una prioridad en el Perú. En las mismas horas en las que nos enteramos de que la fiscal de la Nación le ha abierto investigación a José Domingo Pérez, que ustedes pueden dar fe, nunca me ha querido dar una entrevista. A mí no me gusta la conducta de José Domingo Pérez. Creo que el caso de Keiko Fujimori está sobrevalorado, que la señora tiene responsabilidad penal y merece un castigo. Estoy absolutamente convencido de eso, no tengo duda sobre el mal manejo que han hecho de fondos, sobre los que deben explicaciones hasta el día de hoy, para empezar, a su propia gente. Pero que tengamos un caso de 14.000 páginas, 1.400 testigos que va a durar años, no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza. Exitosa. Y que en ese proceso se hayan cometido errores tan grandes como el de Ricardo Briceño, incorporó a una persona que no tiene nada que ver ni con el fujimorismo ni con el manejo de los fondos de la campaña. Ni directa ni indirectamente. Sin embargo, acusar a José Domingo Pérez de enriquecimiento ilícito, cuando él está con los documentos en la mano que acreditan que no ha cometido el delito de enriquecimiento ilícito, le dicen ya un ratito, vamos a abrirte investigación y después traes tus papeles, hijito. Y el objetivo está claro, quieren sacarlo de ahí, y de mala manera. Y no lo quieren sacar por los errores que yo puedo señalar o porque la soberbia que tiene o por la sobrepolitización. No. Lo quieren sacar acusándolo falsamente y eso está mal. Como la guerra, o sea, somos testigos hoy de que van a ir a declarar velas. O sea, resulta que quienes están fajándose contra la corrupción en el Perú, equivocándose alguno de ellos, pero fajándose contra la corrupción, están sentados ahora como si fueran ellos los criminales. Es el mundo al revés simplemente el que estamos construyendo, además en un contexto que no necesito describírselo, ¿no? Es decir, donde el señor Vladimir Cerrón desde la clandestinidad lanza proyectos de ley que su hermano, que es su, ¿no es cierto?, parlante, propone y votan por él, por las barbaridades que propone Vladimir Cerrón, porque hablemos claro, esto de la detención preliminar, que han tenido que cambiar en días, porque fue una barbaridad, pero ¿quién lo propuso? Vladimir Cerrón, pues dejémonos de hipocresía. Y se lo aceptaron, porque cada ley que propone este señor para protegerse, él al final termina protegiendo no solo a los corruptos, sino a las organizaciones criminales. Entonces, cuando estamos en un contexto como este, agobiados por la crisis de inseguridad, exitosa, ¿no? Cuando vemos pasar oportunidades, por ejemplo, no acaba de terminar la legislatura y felizmente se aprobó lo de la ley de la electricidad, que ni hemos hablado de eso. No existe en los medios de comunicación una ley que va a permitir la democratización de la generación de energía. Vamos a tener energía renovable, limpia, barata, que nos va a convertir en una potencia de generación eléctrica en la región. Vamos a resolver todos nuestros problemas y los problemas de nuestros vecinos en términos de abastecimiento de energía. Y ni siquiera hemos hablado de eso, pero por lo menos se aprobó esto. Y se ha aprobado una especie de ley paraguas sobre las zonas económicas especiales, cuando la agenda debería ser la zona económica de Chancay, porque esa es la oportunidad real y tangible que tenemos en la mano. Y tratar de que esa área que abarque la zona económica especial de Chancay sea lo suficientemente grande para que sea la plataforma desde la cual se reinicie el proceso de industrialización del Perú, que se perdió en el camino, como lo denunció en algún momento Guido Penano. No solo abandonamos el proceso de industrialización, iniciamos un proceso de desindustrialización y optamos por una estrategia de crecimiento de exportar piedras prácticamente. Es decir, somos exportadores de minerales, no somos, y eso es absurdo.
con todas las posibilidades que tenemos, como lo muestra hoy el puerto de Chancay. La ley agraria tampoco se pudo resolver y yo no sé por qué es tan difícil entender algo como si tú tuviste una ley que tuvo muchos defectos, pero que permitió que pasáramos. Yo cada vez que me escucho a mí mismo hablar de las cifras me sorprendo. Pasamos de 600 millones de exportaciones a 12.000 millones que vamos a tener este año. Pasamos de una informalidad terrible en el campo a 1 millón de empleos formales. Es decir, la tributación se multiplicó de una manera extraordinaria. Entonces, lo lógico es agarrar esa ley y ver cómo hacemos para retomar ese camino. Y si la ley tuvo defectos, por Dios, los corregimos. Pero no nos negamos esa posibilidad que tanto beneficio ha traído para el país, por supuesto, insisto, corrigiendo lo que está mal, pero no perdiendo oportunidades como estamos haciendo. Entonces y podría seguir, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo es posible que tengamos un país tan agobiado por la corrupción? ¿Cómo es posible que hayamos permitido que el ejercicio de la política se haya convertido en la vergüenza que es hoy? ¿Cómo es posible que los partidos políticos sean, la gran mayoría de ellos, simple y llanamente organizaciones criminales, de delincuentes que se juntan para llegar al poder y saquear el presupuesto público? Porque esos son. Y que cuando llegan a tener un mínimo de control político, miren lo que hacen. Miren lo que hacen. Han hecho más de 100 cambios a la legislación electoral para favorecerse ellos y para eliminar a los que no les gustan. Es decir, están tratando de controlar todas las instituciones para perpetuarse en el poder. Y yo digo, alguna responsabilidad debemos tener. El no haber sido capaces de darle un ritmo distinto. De haberle dado un ritmo, una perspectiva distinta. Yo creo que un hombre, dejemos en un momento de lado el tema simple y llanamente de la corrupción de Alan García, que yo estoy convencido que estuvo involucrado y se lo he dicho en su cara, cada vez que he tenido la oportunidad de hacerlo cuando estaba en vida. Pero Alan García perdió el camino, como lo perdió el APRA, porque fueron el primer gobierno de Alan García lo más parecido al chavismo y el segundo un gobierno fujimorista, punto, aparte. Después de haber sido perseguido y haber sido seguramente la principal víctima de Alberto Fujimori, terminaron siendo los administradores del proyecto fujimorista. Y hoy son prácticamente, no sé, gente ahí, satélites de la derecha peruana. No sé si a Víctor Raúl Haya de la Torre le gustaría ver en lo que se ha convertido su partido y algunos de sus líderes si volvieran a ser. O si volviera a la vida. Y Javier Díaz Canseco se murió de la pena, se murió de la tristeza, se murió de la decepción, de la indignación de que lo acusen falsamente de actos de corrupción, que nada más lejos que un hombre corrupto que Javier Díaz Canseco podía tener muchos defectos, pero ese no lo tenía. Y lo digo porque lo conocí de joven y muy bien. Pero él era consciente que la izquierda también había perdido el camino. Y lamentablemente lo que hemos tenido después es esto, la política convertida en una miseria. Y tenemos una responsabilidad los miembros de mi generación, la gente que tuvo el privilegio de acceder a una alimentación de calidad, a una educación de calidad, a una vida de calidad, acceder a la información, al conocimiento y usar ese conocimiento y esa, de alguna manera, sabiduría que te puede dar el acceso a la cultura y a la civilización en su más alto nivel para ayudar a transformar el país, y no lo pudimos hacer porque estuvimos enfrentados, porque no fuimos capaces de mirar un horizonte común como país, porque no fuimos capaces de establecer reglas de juego e imponerle a toda la sociedad el respeto a esas reglas de juego, que son las de la democracia y que tan frágiles están hoy. Por eso yo creo, y yo me lo he propuesto personalmente, que si algo puedo hacer en lo que me queda de vida es ayudar a que no solo mis hijos tengan una perspectiva distinta, que no miren como lamentablemente ellos y muchísimos jóvenes peruanos están viendo con desesperanza al Perú.
como un país en el que no vale la pena, por el que no vale la pena depositar energías, ¿no? O dedicar tus vidas y tu ilusión, porque le han perdido la ilusión al Perú. Y yo creo que lo que tendríamos que hacer los que hemos sobrevivido a esta generación es aprender de nuestra propia historia. Aprender que tenemos que ser capaces de hacer aquello que no hicimos desde que éramos jóvenes, de buscar los objetivos comunes y pelear todo lo que sea necesario cada uno por los caminos distintos para llegar a ese objetivo común, porque todos en el fondo queríamos cuando éramos jóvenes desde diferentes perspectivas una sociedad justa, una sociedad distinta, una sociedad mejor, una sociedad donde podría ocurrir que una persona tenía el derecho a enriquecerse lícita y decentemente, pero donde no importara de dónde hubieras nacido, por el acceso a la educación pública de calidad y por las condiciones mínimas de salubridad, de vivienda, de acceso a servicios básicos, podías tener la oportunidad de convertirte en la persona que quisiera, en una sociedad, por lo tanto, justa y de oportunidades. Y yo creo que no fuimos capaces. Exitosa. Pero eso que de lo que no fuimos capaces es el reto de hoy. Y por eso yo estoy tratando de hacer un esfuerzo porque cambiemos la agenda. Porque tratemos de pensar juntos, que nos salgamos de esta polarización, de este fango que tanto daño nos está haciendo como país. Y que seamos capaces de entregarle a la siguiente generación por lo menos estos objetivos claramente definidos. Los caminos a seguir para llegar a ese objetivo y discutir y disentir ahí todo lo que sea necesario, pero sobre todo reglas de juego claras que todos respetemos, que son las reglas de la democracia, que son los derechos de la mayoría a decidir, los derechos de la minoría a ser respetados, la inclusión de todos, sin ninguna discriminación, la incorporación de todos a la participación plena que significa una democracia. Yo creo que no es tan difícil y que es lo que todos los que pertenecemos a esta generación fallida, por lo menos podemos hacer antes de terminar nuestras vidas. Entregarles a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo diferente al que recibimos y un mundo diferente al que estamos lamentablemente sobreviviendo hoy. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.